Saludos a todos los oyentes. Esta es la segunda clase del curso que sobre durabilidad de la madera y derivados como productos de la construcción se imparte desde la Unidad de Bioconstrucción, integrada por los Institutos de Ciencias Forestales, ICIFOR, y Instituto Eduardo Torroja, de CSIC, y por la Escuela de Montes, de la Universidad de Córdoba. Les habla Juan Ignacio Fernández Golfín, profesor de investigación del Instituto de Ciencias Forestales del INIA CSIC. El curso se compone de dos charlas teóricas iniciales, seguidas posteriormente de varias clases prácticas con las que adquirir la formación necesaria sobre la forma de aplicación de los conocimientos teóricos previamente adquiridos. Este curso se encuadra dentro de la actividad formativa de Aula Madera de esta unidad de bioconstrucción. Sin más, pasemos al objetivo de esta segunda clase, que no es otro sino el de explicar los conceptos de clase de uso y de servicio aplicados a la evaluación del riesgo de ataques bióticos y abióticos de la madera y derivados, así como presentarles la calculadora Madester que hemos desarrollado como aplicación de los contenidos de la norma UNE 56427, que verá la luz en este año 2026 y que les permitirá calcular de forma paramétrica y objetiva las clases de uso. Para garantizar desde el proyecto constructivo la vida útil en servicio de los productos de la madera, el prescriptor va a tener que manejar las siguientes variables. Las clases de servicio, descritas en el Eurocódigo 5, van a permitir especificar la familia de producto técnico de madera a emplear en función de las condiciones de servicio, así como prescribir la protección frente a la corrosión que han de incorporar los herrajes empleados en las uniones. Por lo tanto, ya ven ustedes que el concepto de clases de servicio va más allá que la simple aplicación al cálculo estructural. La segunda variable que va a tener que tener en cuenta el prescriptor va a ser el de las clases de uso de la norma europea 335, que van a permitir especificar los niveles de exposición ambiental a los que se van a ver sometidos los productos de madera puestos en servicio, niveles que influyen en el riesgo de degradación de la madera por agentes bióticos. Otra variable que se va a tener en cuenta es el de la vida útil de proyecto, descrita en la norma europea 1990, que es la que establece las bases de cálculo para el Eurocódigo y que define esta vida útil de proyecto como el periodo durante el cual se supone que una estructura o parte de la misma va a ser utilizada para el fin deseado, previendo su mantenimiento, pero sin ser necesaria ninguna reparación sustancial. Esta norma establece tres niveles básicos de vida: la corta, menor o igual a 10 años, la media de 25 años, que irá dirigida a estructuras y productos fácilmente sustituibles, y la larga de 50 años aplicable al resto de las situaciones. Hay un cuarto nivel, que es el de 100 años, que va dirigido a las construcciones de tipo monumental. Y otra variable que el prescriptor va a tener que utilizar es el de la especie de madera y el tratamiento que va a utilizar. Esto se hace empleando los contenidos de la norma europea 350 y eligiendo entre la gran cantidad de maderas que incluye esta norma, aquellas que presenten durabilidad natural suficiente para la clase de uso y vida útil contempladas en el proyecto, o bien prescribiendo especies de madera que sean tratables, es decir, que tengan una elevada permeabilidad, también contempladas en esta norma, junto con tratamientos adecuados para la clase de uso y vida útil contempladas en proyecto, de acuerdo con la norma europea 351-1.
Expliquemos a continuación un poco más los conceptos de clase de servicio y de clase de uso. En pantalla tienen una descripción de las clases de servicio tal y como son descritas en el Eurocódigo 5 vigente en el momento de grabar esta charla, que es la versión de 2016. Como pueden ver, el Eurocódigo contempla tres clases de servicio. La clase 1, que básicamente se corresponde con las condiciones de interior, que se dan en locales cerrados y aclimatados, en los que la humedad relativa interior no ha de sobrepasar el umbral del 65%, salvo unas pocas semanas al año, lo cual se corresponde con un contenido de humedad medio establecido para las maderas de coníferas del 12%. Este contenido de humedad puede ser distinto para otros productos derivados de la madera, ya que, por ejemplo, para los tableros aglomerados estará entre el 7 y el 10%. Además de esto, y aunque no está en el Eurocódigo, se suele considerar un límite superior a la temperatura de trabajo en esta clase de 50 grados. La segunda clase que establece el Eurocódigo es la clase de servicio 2, que básicamente se corresponde con las condiciones de semiexterior, que se dan cuando el material está expuesto al clima exterior, salvo la lluvia. En estas condiciones, la humedad relativa no debe superar el umbral del 85%, salvo unas pocas semanas al año. El contenido de humedad medio de una madera de conífera en estas condiciones se sitúa por debajo del 20%. Al igual que ya apuntamos para el caso de la clase 1, es habitual considerar también un límite superior a la temperatura de trabajo de 70 grados. Y finalmente, la clase de servicio 3, que engloba todos los casos no contemplados en las dos clases anteriores, es decir, que lleven a contenidos medios de humedad superiores a 20%. En este caso, se suele contemplar una temperatura máxima de trabajo que podría llegar hasta los 90 grados. Ahora tienen en pantalla la descripción de las clases de servicio, tal y como son consideradas en la versión del Eurocódigo 5 que está a punto de ser aprobada definitivamente en el momento de grabar en esta charla. Como verán, las clases 1 y 2 quedan descritas básicamente igual que la versión anterior, si bien en la nueva versión de la norma se perfilan mejor las condiciones climáticas a las que van a estar sometidos los materiales en cada condición, ya que la diferencia entre los valores medios, tanto de humedad relativa como de contenido de humedad, y los valores máximos, que son los mismos que en la versión anterior de la norma. Por eso vemos que en la clase de servicio 1 la madera estará trabajando con un contenido medio de humedad del 10% y un límite superior del 12%, que solo será superado unas semanas al año. Y en la clase de servicio 2 el valor del contenido de humedad medio será del 16% con un límite superior del 20%. Donde están las diferencias entre las dos versiones del Eurocódigo es en la definición de la clase de servicio 3 y en la creación de una nueva clase 4, que englobará todos los casos en los que la madera trabaje en condiciones de saturación de humedad, lo que ocurre cuando la madera está empotrada en el suelo, en muros húmedos o sumergida en agua tanto dulce como salada. La clase de servicio 3 creada en esta nueva versión de la norma, se corresponde con unas condiciones de exterior, en los que la madera no está en contacto directo con el suelo, pero sí con el agua de lluvia, las condensaciones o la nieve. Como en las otras clases, la norma establece las condiciones medias de trabajo, que en este caso serán las que corresponden a una humedad relativa del 85% y un contenido de humedad desde el 18 al 20%. Y las condiciones extremas, que solo podrán ser superadas unas semanas al año y que para la humedad relativa son del 95% y para el contenido de humedad de la madera del 24%. De esta forma, la nueva versión del Eurocódigo elimina el cajón desastre
que suponía la clase 3 para la antigua versión de la norma, en la que se agrupaban situaciones muy variadas, tanto en contacto como fuera de contacto con el suelo, lo que no parecía lógico. Vamos ahora a describir las clases de uso, tal y como son consideradas en la norma europea 335. Esta norma considera 5 clases de uso. La clase de uso 1, que se da cuando la madera o el material derivado de madera se utiliza en el interior de una construcción y no queda expuesto a la intemperie ni a la humidificación. En estas circunstancias, el ataque por hongos cromógenos o por hongos xilófagos es insignificante y siempre accidental. La clase de uso 2, que se da cuando la madera o material derivado se encuentra bajo cubierta y no expuesto a la intemperie, particularmente a la lluvia, pero en la que sí puede estar sometido a una humidificación ocasional, pero no persistente. En esta clase de uso puede producirse condensación superficial en la madera y materiales derivados. Se puede producir ataque por hongos cromógenos y por hongos xilófagos. La clase de uso 3, que se da cuando la madera está por encima del suelo, pero expuesto a la intemperie y muy particularmente a la lluvia. En estas condiciones se puede producir ataque por hongos cromógenos y por hongos xilófagos de forma ya más clara. Pero esta clase de uso 3, como engloba en su interior una gran cantidad de situaciones, la norma la subdivide en 2 subclases. La 3.1, que se da cuando los productos de madera no permanecen húmedos durante largos periodos y no hay acumulaciones de agua. Y la clase de uso 3.2, que se da cuando los productos de madera y derivados permanecen húmedos durante largos periodos de tiempo. En esta situación, el agua puede acumularse, pero temporalmente. Como se pueden ustedes imaginar, para que la clase de servicio sea 3.1 o 3.2, la disposición relativa del elemento, es decir, si se coloca vertical u horizontalmente, y el diseño adoptado van a ser aspectos críticos. En esta clase de uso, y en todas las clases de uso, el ataque por insectos xilófagos es transversal y prácticamente independiente de la clase de uso considerada, ya que la frecuencia e importancia del riesgo no viene establecida tanto por las condiciones de humedad de la madera, sino por la ubicación geográfica, que es la que define la presencia de los insectos en la zona, y también por la existencia de barreras que impidan el acceso efectivo de los insectos a la madera. Y finalmente, las clases de uso 4 y 5. La clase de uso 4 es la situación en la que la madera y sus productos derivados están en contacto directo con el suelo o con el agua dulce, y la 5, que es la situación que se da cuando la madera o sus derivados están sumergidos en agua salada, es decir, agua de mar o salobre de forma regular o permanente. Aunque la definición de las clases de servicio y uso pueda parecer muy próxima, realmente no es así, porque el objetivo de unas y otras es totalmente distinto, motivo por lo cual el prescriptor habrá de considerar de forma separada a ambas. Vamos a hacer a continuación un análisis crítico sobre la norma europea 335 de asignación de clases de uso, ya que a nuestro criterio la norma ofrece una orientación excesivamente amplia para la asignación adecuada de las clases de uso, lo que deja mucho margen de interpretación y genera mucha confusión entre los prescriptores. Incluso hasta el mismo articulado de la norma indica la posible existencia de casos límites y extremos de uso, que pueden dar lugar a asignaciones de una clase de uso diferente a las definidas por la propia norma.
Por ello, a nuestro criterio, las mayores deficiencias de la norma 335 en su versión actual de 2013 son, por un lado, la ausencia, a nuestro criterio, de una orientación clara para diferenciar entre las clases de uso 3.1, 3.2 y 4, que se pueden dar incluso tanto en condiciones de uso interior, semiexterior o exterior. Y de esto la norma no dice absolutamente nada. Y segundo, la falta de consideración de la posible presencia de puntos de condensación en las estructuras, ¿no?, resultantes de las condiciones de humedad al interior del edificio. Y esto es porque la norma omite totalmente el análisis del clima interior de los locales que hace la norma ISO 13788. Por esta razón, por estos fallos que nosotros hemos observado en la norma de clases de uso, desde 2014, prácticamente desde la promulgación de la norma, la unidad de bioconstrucción ha venido trabajando intensamente para superar las deficiencias de la norma de asignación de clases de uso y conseguir un sistema más objetivo. Habiendo desarrollado todo un sistema paramétrico y factorial que, basado en el uso de una calculadora Excel, permite hacer dicha asignación. El funcionamiento de este sistema ha sido testado en infinidad de obras a lo largo de todos estos años y al final va a acabar viendo la luz en forma de norma, que será el articulado de la norma UNE 56427. La calculadora que hemos desarrollado y que denominamos Madester trabaja con una serie de factores que lo que hacen es considerar todas las variables que pueden afectar a la asignación de las clases de uso. Y el valor de cada uno de estos factores ha sido establecido por ingeniería inversa, es decir, analizando los fallos prematuros observados y decidiendo qué valor debería haber tomado cada uno de los factores intervinientes para conseguir que la asignación de clase de uso fuese la correcta, la que no llevase a los fallos tempranos observados. La calculadora trabaja con unos datos de riesgo básico que se establecen en función del clima local o el uso, ¿no?, sobre los que luego se aplican una serie de factores mayoradores o minoradores del riesgo en función de aspectos relacionados bien con el material o bien con el diseño constructivo adecuado. Esto lo veremos luego a continuación. Como ejemplos de factores que afectan, en esta primera fotografía vemos el clarísimo efecto del alero sobre la degradación de una fachada, el efecto de la distancia al suelo, ahí viene el caso de una puerta de madera y vemos hasta dónde llega la humedad, el salpicado, ¿no?, y el ascenso por capilaridad del agua de lluvia, o la exposición relativa de ciertas partes críticas de las estructuras a la acción de la lluvia, la presencia de algunos errores de diseño muy básicos, como son la inexistencia de un sistema de recogida de pluviales y la exposición, en este caso de un pilar, a vientos dominantes de lluvia, la existencia de trampas de agua de lluvia que, al impedir que este agua drene de forma eficaz, hace que el tiempo de mojado sea muy elevado y esto lleve a la pudrición de los elementos de madera.
El contacto con muros húmedos, esto es muy típico en rehabilitación, los muros están húmedos y esta humedad pasa a la madera y fluye longitudinalmente aprovechando la estructura capilar longitudinal que tiene el material. La falta de un drenaje eficiente o el aterramiento de estos drenajes, de este sistema de drenajes, la exposición inadecuada de partes críticas de una estructura a la acción del agua de lluvia. En este caso vemos una testa de una viga que vuela al exterior, que hubiera bastado simplemente haber puesto una pequeña protección, como lleva arriba el alero, pues habérsela puesto en la cabeza de la viga. Aquí vemos la enorme diferencia que hay entre proteger y no proteger digamos, la testa de un elemento de madera, sobre todo si esta testa, como en este caso, queda expuesta horizontalmente. Vemos que está francamente degradada, pero hay otra testa un poco más atrás, en la cual vemos una plancha metálica, que es el sistema de protección que se adoptó para proteger esa testa. Y aquí vemos en esta imagen el efecto de varias variables en la pérgola de investigación que construimos en nuestro centro de investigaciones forestales, en el que se ve con claridad el efecto alero y con algo menos de claridad el efecto de las uniones no drenantes y de la disposición relativa de los elementos, el horizontal respecto de los verticales, así como de la distancia respecto del suelo. Todas estas variables se tuvieron en cuenta desde la primera versión de la calculadora Madexter en 2014, pero en 2025 llevamos a cabo una completa revisión de la misma, introduciendo algunas herramientas complementarias, de las cuales vamos a hablar, como el acceso a un sistema de información geográfica con el que obtener con gran facilidad el valor de los índices básicos de exposición, es decir, ese riesgo básico que hay que considerar en función de la ubicación de la obra dentro de la geografía nacional, y algunas otras variables de diseño que es importante conocer. Este es un pantallazo del sistema de formación geográfico con el que viene dotado la última versión de la calculadora Madexter, al cual se accede a través de un enlace que está integrado dentro de la propia calculadora, pero que pueden ustedes ver arriba señalado, arriba a la izquierda. Para cada estación climática nacional de la Agencia Española de Meteorología, más de 900 estaciones, se aportan todos los datos que son necesarios para conocer el riesgo básico del material en las condiciones de uso semiexterior y exterior, así como algunas otras variables que son importantes a la hora de seleccionar la mejor madera, y de lo que hablaremos más adelante en alguna de las charlas prácticas que veamos. A la derecha ven un mapa de vientos dominantes de lluvia que resulta de utilidad cuando se quiere hacer un diseño separativo de las fachadas expuestas a las diferentes orientaciones. No obstante, esto lo veremos más adelante y por lo tanto no incido en ello más. Con esta diapositiva empezamos a explicar la base de cálculo de la herramienta Madexter, que es la misma base de cálculo que posteriormente se ha incluido en la norma española 56.427, que verá la luz a lo largo del año 2026 y que sigue el método factorial propuesto por la norma ISO 15.686, que contempla la consideración de un riesgo básico que luego debe ser modificado en función de factores incidentes. Establecer el riesgo básico
que nosotros técnicamente llamamos índice básico de exposición climática, es pues el paso inicial a llevar a cabo. Obviamente, este riesgo básico va a depender del uso. En este primer caso se trata de los elementos de madera situados al interior de edificios dotados de cerramiento y sistema de climatización. En este caso, la herramienta, una vez seleccionado que este es el uso que queremos dar o esta es la ubicación que tiene el elemento que estamos analizando, la herramienta Madexter considera la humedad relativa interior establecida en la norma ISO para esta condición. Como ya vimos en una diapositiva anterior, esta humedad relativa y el consecuente valor del contenido de humedad de la madera es el que define la clase de servicio y por lo tanto nos va a permitir prescribir la familia técnica de producto más adecuado y también el riesgo de ataque por hongos, lo que nos permitirá definir bien cuál es la especie de madera o el tratamiento de madera que vamos a efectuar. En la tabla que ven ahora en la pantalla se pueden ver claramente las 5 clases higrométricas consideradas en la norma ISO 13788. En la izquierda las clases higrométricas, en la columna central la descripción y en la columna derecha el valor del índice básico de exposición climática consecuente, que es el que en definitiva va a utilizar la calculadora. En este segundo caso nos encontramos frente a la situación de un elemento de madera que se encuentre sometido al efecto del clima exterior, pero protegido de la lluvia. Es lo que venimos llamando de forma coloquial semi-exterior. En este caso, la herramienta considera un sistema de cálculo basado en el empleo del valor medio anual de la humedad de equilibrio y los valores mensuales de la humedad de equilibrio. Esta es la tabla en la cual vemos que el valor de la medio anual da un índice diferente en función de cuál sea ese. Por ejemplo, en el caso de que este valor medio anual se sitúe por debajo del 12%, le asignará el valor de 1, entre el 12 y el 18 le asignará el valor de 2 y más de 18% le asignará el valor 3. Pero también hace lo propio con los meses, de tal manera que los meses que el contenido de humedad es bajo van a tener un índice básico negativo. Esto lo que viene a expresar es lo que se ve por todas partes, es decir, que cuando hay un verano muy seco y muy largo, durante ese verano la estructura se seca, el riesgo de proliferación de hongos va bajando hasta que llega un momento que incluso es realmente imposible porque durante la época del verano los posibles hongos que se pudieran haber empezado a desarrollar en época de lluvias mueren totalmente. Entonces, el valor total del índice de exposición climática será la suma del valor anual y la suma de todos los valores mensuales. Esto realmente no lo van a tener que ustedes calcular en la mayoría de los casos, porque el cálculo ya se ha hecho y lo pueden ver ustedes entrando en el sistema de información geográfica, en el GIS. Pero en el caso de que construyan ustedes en una localidad donde no haya cercana una estación climatológica, bueno, pues podrían utilizar este método conociendo los datos locales de pluviosidad y de temperatura. Datos que deben ser la media de 10 años.
En este otro caso, nos encontramos en la situación en la que los elementos de madera se sitúan completamente al exterior, pero fuera del contacto con el suelo. En este caso, la determinación se hace tomando en consideración el valor del índice básico de exposición climática que nos da el índice Schaeffer, que es el que figura en pantalla. Este índice Schaeffer se calcula mensualmente conociendo los valores de la temperatura media mensual, que es la T que aparece en la fórmula, y el número de días de lluvia superior a 0,25 milímetros, que es la D que aparece en la pantalla. Una vez que uno ha calculado el valor de índice de Schaeffer de cada uno de los meses, lo suma, pero considerando que aquellos meses en los cuales dé un valor inferior a 0 se tomará como 0. Entonces cada localidad tendrá un valor del índice Schaeffer. En función del índice Schaeffer de cada localidad se asigna el valor del índice básico de exposición. En la tabla de la pantalla se ven los intervalos del valor de índice Schaeffer considerados a la izquierda, la calificación de cada localidad, seca, húmeda, muy húmeda o extremadamente húmeda en el centro, y el valor del índice básico de exposición asignado a la derecha, que como vemos crece en función de la higrometría creciente de la localidad. De nuevo, a lo que les he dicho anteriormente, este es un dato que no van en la mayoría de los casos, a tener que utilizar, que calcular ustedes directamente, sino que entran en el GIS y van a obtener para cada localidad el valor necesario. Y una última condición considerada es la correspondiente al caso en el que los elementos de madera se encuentran en contacto directo con el suelo o con el agua dulce. Típico, por ejemplo, de los pilotes, pero también de empotramientos en muros que están regularmente húmedos. En este caso, la calculadora asigna un valor máximo para el índice básico de exposición climática que llevará a una asignación directa a la clase de uso 4, que será de 5 si el contacto fuera con agua salada o salobre. Siguiendo con el análisis del método factorial que está detrás de la calculadora Madexter y más modernamente detrás de la norma UNE 56427, una vez que ya hemos dado el primer paso en el cual hemos calculado el índice básico de exposición climática, se procederá a considerar el efecto de factores climáticos concomitantes que por su presencia agraven o reduzcan la exposición climática del elemento, tales como la existencia de protección por viviendas cercanas, en el caso de que la vivienda esté en un entorno urbano, por la presencia de accidentes geográficos protectores, por ejemplo como un cerro, porque no es lo mismo que la vivienda esté en lo alto del cerro que en la parte de sotavento. Bien, pues la calculadora permite clasificar la exposición del elemento bajo análisis como baja, media, elevada o severa. Luego ya veremos cuando analicemos un poco mejor la calculadora cómo hacemos esta selección. De tal manera que el riesgo básico que hemos visto en el paso primero queda matizado por algunos factores climáticos locales que haya que tener en cuenta. A partir de aquí habrá que decidir sobre la aplicación de otros factores reductores del riesgo, como son la geometría del elemento, que está basado en el hecho de que los elementos gruesos tardan más en humectarse y secarse completamente, la presencia de aleros y su tamaño relativo. Para que tengan ustedes un orden de valores, les diré que para que la protección de una fachada sea completa se necesitan aproximadamente 1,40 metros de alero por piso, la separación respecto del suelo, el diseño constructivo, siempre evaluado según la capacidad de retención del agua de lluvia, así como el efecto de otras variables que usualmente están presentes en el ámbito de la rehabilitación. Una vez que el prescriptor haya seleccionado los factores incidentes
que desee aplicar y su tipo, la calculadora llevará a cabo el paso final calculando el valor final del índice característico de exposición climática, ISK, que no es más que al final el producto de todos los factores que ven en pantalla, es decir, el índice básico de exposición climática y todos los factores intervinientes. Bien, pues también en la pantalla verán en la columna de izquierda, en la tabla, los valores de ese índice característico y a la derecha la clase de uso que le corresponde. Esto lo hace automáticamente la clasificación. Este método paramétrico se puso por primera vez en funcionamiento en España en 2014 y en el 2018 salió una publicación que a partir de su aparición pues el método se divulgó bastante, dio lugar a que en bastantes obras se empleara y ahí nosotros pudiéramos mejorar, como hemos dicho al principio de la charla, mejorar los factores por ingeniería inversa. Una vez que ya todo el método está perfectamente establecido y sabemos que funciona bien, próximamente verá la luz en forma de norma UNE, la 56.427. De tal manera que de alguna forma esta calculadora Madexter va a ser una forma sencilla de aplicar los contenidos de la norma UNE. En esta diapositiva podemos ver un pantallazo de la calculadora Madexter de la que hemos venido hablando. En estas dos primeras ventanas se calcula el índice de exposición básica. En la primera de las ventanas se define el uso, el lugar donde va a estar ubicado el elemento de madera. Vemos que está en condiciones de interior, con las tres tipos de clases hidrométricas que se consideran en la norma ISO, la aplicación de bajo cubierta y exterior. En las aplicaciones de bajo cubierta y exterior, el valor del índice de exposición básico que obtendremos a través del sistema de información geográfica, que este es el enlace para que se abra, bien, pues ese valor lo meteríamos aquí. En el caso de las aplicaciones de interior, la propia calculadora ya utiliza un valor interno. Luego, este índice de exposición básica se modifica a mejor o a peor por el índice de severidad, por el factor de severidad climática, que lo que tiene en cuenta, como ya hemos visto, son ciertas particularidades locales que a lo mejor haya que tener en cuenta. Y luego, finalmente, aquí están todos los factores digamos, del material o del diseño que el prescriptor puede tener en cuenta. Cuando ya uno ha elegido todo, pues aquí le sale uno la clase de uso prevista. No obstante, como a continuación vamos a hablar de ello con un poquito más de cuidado, pues no voy a insistir mucho más en todo esto. Para obtener la calculadora, lo mejor que pueden ustedes hacer, aparte de pedírnosla a nosotros, evidentemente al correo electrónico que en la última pantalla va a aparecer, es entrar en la página web de Maderia, maderia.org. Una vez que se abre esta pantalla, vamos a herramientas, protección por diseño, y aquí tiene la calculadora. O sea, pinchan aquí y se pueden descargar en formato zip la calculadora, luego la abren y ya pueden utilizarla. También desde aquí podrían ustedes acceder directamente al visor GIS, aunque, como ya han visto en la diapositiva anterior, la propia calculadora lleva un hipervínculo que les abrirá también el GIS. Y aquí tienen un vídeo tutorial que explica un poco cómo se utiliza esta calculadora y que este vídeo procede de la presentación que hicimos en el Instituto Eduardo Torroja de esta calculadora. Bien, y ahora vamos a entrar a describir un poco en la calculadora. Esta es la carátula inicial, la de créditos, ¿vale?
que vienen pues todos los que hemos participado en la creación de esta herramienta. Una primera pestaña que van a ustedes a ver es esta de pautas generales de actuación, que lo que hace es dar dos diagramas de flujo distintos, uno sobre la madera sólida y otro sobre productos derivados, y que lo que hace ni más ni menos es dirigirles para que ustedes sepan en todo momento cuál es el siguiente paso que tienen que dar. Por ejemplo, en el caso de la madera sólida, una vez que ustedes tienen el diseño básico, hay que establecer la clase de uso y la vida de servicio, según lo que vimos anteriormente, y en función de estos parámetros seleccionamos la madera. Si la madera tiene una durabilidad natural suficiente como para hacer frente a esta clase de uso y esa vida de servicio, pues ya está, el tema está resuelto. Pero si no tiene, digamos, durabilidad suficiente y ni hay alguna otra madera que tenga durabilidad suficiente o no queremos utilizar ese tipo de maderas, pues entonces hay que irse a maderas tratadas. Entonces habrá que elegir una madera que sea tratable, es decir, que pueda penetrar en ella el producto químico correspondiente y de esa manera puede ocurrir que ya ese producto tratado sí tenga vida útil suficiente como para hacer frente a la clase de uso y la vida de servicio, en cuyo caso se prescribe el tratamiento y ya está. Pero puede ocurrir también que, aun con todo, aun empleando una madera tratada, no lleguemos a la vida de servicio prevista. Entonces, en ese caso, hay que volver a la concepción inicial y cambiar el diseño. Supongamos que, por ejemplo, para un elemento de madera, solamente en ese diseño, pues podríamos utilizar madera tratada para clase de uso 4. ¿Vale? Pero eso es caro o no encontramos madera tratada para clase de uso 4, pero sí para 3.2. Entonces tenemos que redefinir el diseño para ver qué hacemos para que la asignación final sea una clase 3.2 o 3.1. En general, en edificación moderna, todo lo que sea pasar de 3.2 es un problema. El segundo diagrama de flujo se establece para los productos derivados de la madera, en los cuales hay un escalón intermedio que es la selección de la familia técnica de producto, que se hace en función de la clase de servicio, como ya dijimos anteriormente. Lo mismo, pues ese producto puede ir tratado de fábrica, en cuyo caso perfecto, o no ir tratado de fábrica, nos encontraremos en la misma situación que antes, que se pueda tratar o que no se pueda tratar. Si se puede tratar y la vida de servicio, la vida útil es adecuada, pues ya está el tema resuelto. Pero si no se puede tratar ese producto, pues entonces hay que redefinir el diseño para que si queremos mantener ese producto, pues nos dé una clase de uso compatible con ese producto. Una segunda pestaña sería esta, en la cual se definen las clases de uso y de servicio y es una información que se da para que el prescriptor tenga esta información a mano por si la necesita. La siguiente pestaña es la de la calculadora propiamente dicha, en la cual ya hemos visto anteriormente que, bueno, en la primera de las ventanitas definimos el tipo de, el lugar de ubicación donde va a ir destinada, pues el interior semiseco, bajo cubierta, en fin, bueno, en las diferentes utilizaciones y aquí el coeficiente de severidad climática. Todas estas posibles selecciones, la información la van a encontrar, ahora la vamos a ver en esta pestaña. Bien, cuando se trata de bajo cubierta o exterior, pues directamente abriríamos el visor GIS con este enlace. Aquí lo vemos, entraríamos en la estación en la cual, por ejemplo, supongamos esta estación y aquí nos da el valor, por ejemplo, de índice de exposición básica para condición de exterior o para condición de bajo cubierta. Entonces, este valor es el que llevaríamos a la página aquí, a este dato. Y luego están todos los factores de
mejora o de empeoramiento del riesgo, desde los factores propios del elemento, fundamentalmente el espesor, o aleros, cornisas, en fin, toda esa serie de cosas. Una vez que ha metido todo esto, aquí nos saldrá una asignación. Ojo, también puede ocurrir que si ustedes hacen una selección adecuada, por ejemplo, en este caso estamos diciendo que hay alero en una fachada expuesta y no damos los datos para evaluarlo, entonces aquí nos va a dar un error. Señal de que estamos decidiendo mal, hay algún error que hay que resolver. Cuando ustedes tienen alguna duda de la severidad climática, que sería baja, media, elevada o cualquiera de estos, se pueden ir aquí y aquí van a tener ustedes toda la información para ayudarles a seleccionar, hacer la selección correcta. Si además se necesita algún apoyo de figuras para entenderlo, por ejemplo en el K5, en el factor de diseño, o en el factor de alelo, aquí tienen el dibujo, bueno, pues también tienen aquí una información de apoyo. Con esto ustedes asignan la clase de uso. Pero una vez que ustedes han asignado la clase de uso, viene la siguiente fase, tal y como hemos visto aquí en las pautas generales de actuación, que sería definir la madera. Entonces, si a nosotros nos ha dado una clase de uso cualquiera, pongamos que la 3.2 y tenemos establecido una vida, por ejemplo, de 50 años, pues aquí vemos una serie de maderas que no se pueden utilizar o que sí se pueden utilizar. Maderas con durabilidad natural suficiente para que sin tratamiento puedan ser utilizadas en esa clase de uso. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos utilizar una determinada, o sea, no quisiéramos usar estas maderas frondosas ni tropicales y quisiéramos utilizar una madera, por ejemplo, de coníferas, pues ya vemos que no llegaríamos, entonces tendríamos que incorporar un tratamiento. Entonces habría que ver si esta madera es impregnable o no es impregnable. 1 significa impregnable, 2 medianamente impregnable y así sucesivamente. Entonces tendríamos que utilizar maderas que fueran impregnables. Entonces le aplicaríamos el tratamiento y luego en otra diapositiva lo van a ver, veríamos concretamente aquí arriba, veríamos la madera tratada, por ejemplo, para clase de uso 3.2, cuál es la vida útil que se puede admitir. Y luego esta tabla también nos da los valores de pH y de contenido de taninos que un prescriptor va a necesitar para prescribir la protección de los elementos metálicos de las uniones, protección que debe tener frente a la corrosión, al efecto combinado de la acidez de la madera con la humedad o con la acidez o los taninos, ¿no? Bien, y para ayudarles precisamente también a seleccionar los herrajes adecuados, esta tabla les da esa información. Aquí hay otra pestaña en la cual les da algo de información sobre el tipo de tratamiento. Típicamente, muchas veces en obras surge la pregunta de si para una clase de uso, por ejemplo 3.1, se le puede aplicar un tratamiento por pincelación. Pues aquí le da información de en cada clase de uso qué tipo de tratamiento es el que habría que utilizar, ¿no? Bien. Y luego, para el caso de que estemos utilizando productos derivados de la madera, pues en esta pestaña van a tener ustedes los datos de especialmente los productos encolados. Vamos a ver claramente en qué clases de servicio se pueden utilizar. Por ejemplo, una madera laminada encolada, supongamos que quieren ustedes hacer una pasarela en una vía fluvial, bueno, pues eso va a estar totalmente al exterior, incluso puede que haya en determinados puntos del diseño algo de contacto con el suelo, etcétera, ¿no? Bien, entonces estamos fuera de las clases 1 y 2, que es con lo que
la madera laminada estándar, la que encuentran ustedes en cualquier almacén, puede hacer frente, pues se tiene que ir a una categoría especial, en lo cual hay que pedirlo a fábrica y lo que ocurre en este caso es que las láminas son tratadas con el producto de tratamiento adecuado previamente a la composición de la viga, es decir, antes del encolado. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver en contralaminados, que a ustedes les podrían salir la duda, bueno, el contralaminado lo podríamos utilizar en una clase de uso 3.1 o 3.2, pues no. El contralaminado solamente se puede utilizar en clases de uso 1 y 2. Y lo mismo aquí vemos pues toda clase de tableros, todos los tableros de cemento, por ejemplo, que claro se utilizan mucho en vallas, pues se pueden utilizar al exterior en clase de servicio 3, pero sin embargo un tablero de fibras pues no se puede utilizar al exterior porque lo máximo que se podría utilizar es semi-exterior. Muy bien. Y luego también la calculadora lo que hace es darnos una bibliografía completa y unas normas de consulta para a todos aquellos que quieran ampliar conocimientos, pues tengan unas indicaciones de dónde pueden de formarse más. Y finalmente, otra herramienta muy útil que es el informe. Este informe lo que hace es reflejar aquí todas la selección que ustedes han hecho en la calculadora propiamente dicho. Todas las variables que han ustedes metido, aleros, cornisas, factor de severidad, en fin, toda esa serie de cosas, el índice de posición básica, tal cual. Entonces ustedes aquí hacen el detalle de la obra, pues obra realizada en, pues no sé, en Madrid, tal, donde sea, ¿no? La calle tal, elemento de evaluación, elemento de fachada, por ejemplo, municipio, pues Madrid. Ustedes esto lo imprimen, lo firman y este papel lo pueden incorporar ustedes a su proyecto, de tal manera que queda perfectamente claro cuáles han sido sus decisiones de diseño en esos elementos de madera. Entendemos que puede ser muy útil para definir bien la memoria del proyecto. Bien, pues con esto hemos llegado al final de esta segunda clase. Les agradezco enormemente su atención, pero no quisiera acabar sin hacerles ver que todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos, les sugiero que entren en la página web de Maderia, donde van a encontrar una cantidad de información muy grande. Es nuestro vehículo de comunicación de la unidad de bioconstrucción y ahí pueden encontrar desde declaraciones ambientales de productos, fichas técnicas de productos y de maderas, es decir, mucha información. Pero si aún así quieren una información más directa, pues en los canales YouTube de Maderia, del propio Instituto de Ciencias Forestales y el mío personal, aquí lo tienen, van a encontrar ustedes también mucha información. Bueno, pues sin más, muchas gracias por su atención.